Buenas noches. Haciendo mención acerca de los temas que hemos visto durante todo este semestre, podemos mencionar a toda la historia del Perú, desde el gobierno revolucionario, sobre el terrorismo que pasó en nuestro país. Dentro de ello vimos al grupo de Sendero Luminoso, también vimos el Fujimorismo, el tema de la corrupción que actualmente sigue y por último vamos a hablar sobre el gobierno de Alan García, en este caso de los dos gobiernos que tuvo a su cargo, del cual nosotros consideramos que las políticas económicas que se implementaron durante este gobierno sí contribuyeron a la hiperinflación en nuestro país. En este caso, porque estas políticas económicas buscaban estimular el crecimiento y también el desarrollo del país, pero por malas decisiones, algunas de ellas generaron una consecuencia que fue muy notoria, en este caso la hiperinflación, generando así una crisis económica y una crisis social en nuestro país, afectando mucho a toda la población. Ahora pasaremos a defender nuestra postura. Mi grupo y yo consideramos que las políticas económicas implementadas por el gobierno de Alan García sí contribuyeron a la hiperinflación de su gobierno. Si bien es cierto, Alan García implementó medidas como la expansión del gasto, la nacionalización de empresas, el aumento del crédito y una política monetaria. Estas políticas llevaron a un incremento en la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal y el gasto estatal. Es por eso que se generó una presión inflacionaria significativa que generaron desequilibrios macroeconómicos y condujeron a un aumento rápido de la inflación. Por otro lado, las políticas de nacionalización y la incertidumbre económica resultante desalentaron la inversión privada y el desarrollo empresarial, afectando negativamente la producción y el abastecimiento de bienes. Esto agravó la escasez de productos y contribuyó a la espiral inflacionaria. En términos generales, la hiperinflación es un caso extremo de la inflación y ocurre cuando hay un rápido aumento en la cantidad de dinero circulante que no está correspondido por un aumento similar en la cantidad de bienes y servicios existentes en la economía. Puede haber muchas causas, obviamente, subyacentes, pero frecuentemente la causa inmediata de una hiperinflación es la decisión del gobierno de imprimir billetes en grandes cantidades para financiar un déficit fiscal. Me ayudé con la fuente de una información de un análisis llamado Las 5 grandes hiperinflaciones de América Latina, realizada por José Guerra, un docente, y fue en el año 2019. Ahora le doy pase a mi compañera para que detalle un poco más. La postura que adquiere mi grupo, tanto como yo, es que consideramos que las políticas económicas implementadas en el gobierno de Alan García sí contribuyeron en la hiperinflación que se originó en su gobierno. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Ya que tuvimos como apoyo a fuentes de Google, también fuentes en YouTube en mi caso, donde también podemos observar que hubo un incremento en los salarios reales en un 18%. Estas medidas obviamente al inicio optaron como un resultado positivo, pero eso no fue siempre así, ya que el sector de manufactura, también construcción y agricultura, entre otros sectores dedicados a la exportación como la minería, también la verdad no fueron beneficiados en su totalidad. Entonces, en el transcurso de ello surgieron varios problemas, entre ellos se requería también un fuerte incremento en los gastos públicos que era necesario para recurrir a las inversiones y también préstamos. Nosotros como grupo hemos recurrido a varias fuentes de información que nos conlleva a realizar este ensayo. Respecto al desarrollo, pudimos redactar que en ambos gobiernos de Alan García se vivió una superinflación. ¿Qué es una hiperinflación? Para más o menos saber exactamente a qué nos conlleva la crisis que vivimos hace años atrás. Esto consiste en el aumento masivo de los precios durante un periodo determinado. Esta situación se da cuando en un intervalo temporal corto se produce una inflación muy elevada, a tal nivel que se encuentra fuera del alcance de las autoridades económicas, provocando que la moneda local pierda su valor, ¿no? Como lo que sucedió en nuestro país.
Como sabemos, en el primer gobierno de Alan García se llega a una superinflación por las políticas heterodoxas y populistas que se dio en ese momento. A pesar que después en el segundo mandato se adoptó medidas ortodoxas, la falta de control hizo que la inflación se acelerara, causando graves consecuencias para el país, tanto económicas como también ver sufrir a miles de familias al no poder comprar víveres de primera En el necesidad. ensayo que hemos realizado sobre las políticas económicas del expresidente Alan García, lo más resaltante fue la crisis económica, social y política. El gobierno del expresidente Alan García fue una de las peores economías del mundo, donde hubo hiperinflación y escasez de alimentos, básicamente todos los productos que eran de primera necesidad. También hubo escasez del combustible y económicamente cayeron las exportaciones peruanas y la interrupción del flujo de inversiones y préstamos del exterior. Los bonos que, bueno, se caracterizó el gobierno del expresidente, que fueron constantemente que dio al pueblo peruano, y la impresión de la moneda de aquel entonces, el INTI, que no tenía ningún respaldo internacional, hizo que cada vez cayera la economía de nuestro país. De aquella crisis, actualmente vemos que se mantiene la crisis política mediante la corrupción, lo que nos ha llevado a cambiar constantemente de presidentes sin que lleguen a culminar su mandato, que son de 5 años. Esto hace que los inversionistas extranjeros no vean, digamos, con buenos ojos al Perú por la inestabilidad política que se mantiene. En todo esto perjudica directamente a la economía de nuestro país. Al no haber inversionistas, no hay puestos de trabajo, la economía cada día decae, como vemos a diario. No tenemos muy buenos resultados en cuanto a un crecimiento económico. En conclusión, podemos mencionar que en los dos gobiernos de Alan García se implementaron políticas económicas. En el primer gobierno llevando a una hiperinflación y en el segundo gobierno llevando a una aceleración de inflación. Esto generó grandes consecuencias para la economía peruana, afectando negativamente el nivel de vida de la población. Sin embargo, en el gobierno actualmente se está controlando este tipo de problema.